Esto es codificación. Usted va a sentir la energía y la vibración. Respire profundo y tome agua. Olvídese de todo lo antiguo. Olvídese de todo lo que conoce y ha aprendido hasta hoy. Estamos programados de la A la Z y del 0 al 9. Todo lo que usted sabe es solamente la base para entender la verdad. Avance en la templanza y en la armonía del ser. Vea esta información en orden y las veces que sea necesario. Por amor a la vida, por amor a la naturaleza y por amor a la raza nativa humana. Esto es una descarga de códigos para la humanidad. Este cuadro son los humanos origen nativos. ¿Cómo se desarrolla la vida en la superficie de la Tierra? Se desarrolla por la alquimia que hay entre una partícula atómica y una molécula de agua. Las primeras células de todas las especies sobre el planeta Tierra se originan en el vientre de Gaia, en el agua, en el mar. Así es como nace la vida de todas las especies que conocemos en Tierra. A través de la evolución, a través del desarrollo, a través de todas las fases que ha vivido la Madre Tierra, toda la vida que hay en la corteza de ella evoluciona al mismo ritmo. Cuando la Madre Tierra completa su cuerpo de agua, toda la vida que hay en la superficie de ella origina su biología. Cuando la Madre Tierra completa su cuerpo de tierra, todos los seres sobre la superficie de la Tierra desarrollan el cerebro, desarrollan las emociones y desarrollan el amor. Cuando la Madre Tierra completa su cuerpo de vientos, su cuerpo de energía, toda la vida en la superficie de la Tierra desarrolla la inteligencia. Cuando la Madre Tierra complete su cuarto cuerpo de fuego, toda la superficie de la Tierra se va a convertir en luz. Vamos en un proceso evolutivo desde el origen, biología, carbono, sangre roja, a través de las diferentes fases de la gestación, vamos a adquirir mayor silicio, mayor luz. Vamos a cambiar de campo vibracional. Vamos a nacer al universo. Todas las células se desarrollan con 98% de biología y 2% de conciencia, amor y energía. A través de los años y a través de las diferentes fases que ha atravesado la Madre Tierra, todas las especies que se desarrollan en el agua adquieren su cuerpo biológico y a través de la evolución mutan, se transforman y empiezan a salir a tierra. Cuando todas las especies salen a tierra, cambian de campo vibracional, dejan de respirar agua y pasan a adaptarse al ecosistema donde respiran oxígeno y donde empiezan un proceso de supervivencia. Todas las especies que conocemos en tierra nacen en el agua y a través de la evolución mutan y les empieza a salir extremidades hasta que salen a tierra y empiezan a arrastrarse por el suelo. Es por eso que entendemos que la vida viene de los reptiles, porque todas las especies, cuando salen de su primer cuerpo biológico, salen al segundo cuerpo tierra arrastrándose. Cuando todas las especies salen a tierra, empiezan a evolucionar, empiezan a desarrollarse y empiezan a convertirse en lo que conocemos hoy en día. Cuando salen al cuerpo de tierra, todas las especies en la superficie del planeta
adquieren el cerebro, se les desarrolla el cerebro y con él se les desarrolla el amor y se les desarrolla las emociones. Hasta el segundo cuerpo, todas las especies sobre la superficie de la Tierra se dejan llevar por el instinto, se dejan llevar por el corazón estelar, se dejan llevar por la energía de la fuente, se dejan llevar por el amor. Cuando se completa el segundo cuerpo en Tierra, las especies evolucionan y la especie animal llega al punto de desarrollo donde vemos diversidad en vientos, diversidad de aves y de animales que dominan el viento. En el caso de los humanos, cuando estos seres llegan al cuerpo de energía, al cuerpo de vientos, desarrollan también los pensamientos, desarrollan la inteligencia, porque los humanos son la única especie que tienen genética consciente de Maika, de la madre tierra, de la princesa pleyadiana, que está en su proceso de gestación. Por eso, en la especie humana heredan genética la inteligencia y con ella se desarrollan los pensamientos. También la especie humana, a diferencia de las demás especies animales en tierra, dominan el equilibrio y vienen en una mutación donde salen todas las extremidades, dominan la tierra y luego se levantan, dominan el viento, dominan el aire, pero también tienen inteligencia y desarrollan los pensamientos. En este momento estamos en la máxima evolución de todas las especies. Ya tenemos completos el cuerpo de biología, el cuerpo de tierra, el cuerpo de aire y estamos finalizando nuestro cuarto cuerpo, que es el cuerpo de fuego. En el caso de los humanos, es el proceso cristal. Estamos en un proceso de gestación evolutivo donde venimos de la biología y cuando completamos los 4 cuerpos vamos a adquirir mayor silicio, mayor luz, porque también nos estamos preparando para nacer a otro campo vibracional. Menor carbono, más silicio, más luz. Recuerde ver los videos en orden y las veces que sea necesario. Esto es codificación. Sus células cristal van a brotar y se van a activar a medida que va avanzando. Entiende y enciende.